Hola a todos. Quería aprovechar esta entrevista que me ha concedido la gente de Vandal, que se han portado muy bien, han tenido mucha paciencia, llevamos un año entero planeándola y quería aprovecharla para hablaros de un poquito hacia dónde va el proyecto, dónde queremos un poco estar y qué enfoque tiene, ¿no? La mayoría de los proyectos que hablan de videojuegos, que tratan sobre videojuegos, tienen un enfoque orientado a la actualidad. Algunos hablan de los juegos clásicos, los creadores de los videojuegos clásicos también, sistemas, entrevistas a desarrolladores, investigadores, educación y videojuegos, arte. Entonces lo que yo quise es pues abarcar un poco de cada cosa y contar mi paso por todo eso, por todos esos temas. Y de esa manera pues dar una visión más completa de lo que es el videojuego y de lo que son los jugadores también. El objetivo del proyecto, entonces, desde que comenzó en diciembre del 2010, ha sido dar esa visión amplia del videojuego y también de una manera didáctica. No es solamente el hablar de qué es el videojuego, de que existen estos videojuegos, sino un poco de hablar de las personas que hay detrás. Las personas que lo juegan, las personas que lo trabajan, que lo crean, que lo estudian y un poco cómo afecta esto a nuestra vida, ¿no? Tras más de estos 2 años de entrevistas, pues ya os imaginaréis que pues, he visto de todo, ¿no? En el sentido de que he visto gente de todo tipo, que me ha hablado de cada punto de vista posible de todos los temas. Y bueno, pues también me he dado cuenta, por desgracia, que lanzar este proyecto hacia adelante es complicadísimo. A la misma vez que han crecido los entrevistados, han disminuido por la crisis las posibilidades de financiación del proyecto. Entonces esto ha hecho que me aferre más a la filosofía de que, bueno, si no podemos lanzarlo todo y hacerlo como algo rentable, en el sentido de que podamos pagar a la gente y ganar de la vida de esto, pues por lo menos aquello que salga va a tener calidad de cara a un futuro en el que, bueno, pues esto pueda ser retroalimentado en el sentido de no solo de la satisfacción personal, sino también de lo que significa el vivir, ¿no? Porque ahora mismo ninguno podemos vivir de esto y no genera dinero. Bueno, pues la idea además de trabajar en el proyecto y crear este conjunto de experiencias y de historias, mientras tanto es mantener los perfiles de las redes sociales en Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, Google Plus y todo lo que exista y podamos dedicarle tiempo. Y también bueno, pues colaborar con instituciones, estudios independientes de videojuegos, intentar un poco apoyar la filosofía que tenemos nosotros también, que es la de hacer cosas con buen gusto, pequeñas, y intentar que sean auténticas. Entonces, dado que ahora mismo tengo como 310 entrevistas guardadas ahí, esperando a ser analizadas y esas historias esperando a ser contadas, ¿cómo conseguimos salir de este problema? O también, ¿no? este dilema que es abarcar toda esa información. Pues es desarrollando una aplicación web que nos permita trabajar con esa información, editarla de una manera fácil, rápida, y también en el día de mañana utilizar la misma tecnología para daros a vosotros la capacidad de acceder a ella de una forma, bueno, pues rápida, cómoda y que sea también fácil utilizar esto para mostrar lecciones aprendidas, mostrar experiencias de la gente que me las han ido contando y que creo que pueden ser muy útiles, ¿no? para la gente, ¿no? Para vosotros, para la comunidad. A mí me han servido y por eso las voy a transmitir, ¿no? Es un poco la filosofía. En cuanto a financiación del proyecto, pues tengo que comentar que bueno, en un principio yo nunca pensé que este proyecto fuera a ser vendido, ni lo hice, ni lo empecé con la idea de que fuera vendido a terceros, sino de que fuera algo personal, algo que si, bueno, pues tenemos la oportunidad de aportar algo a la historia o aportar algo a una especie de archivo público que es Internet, de experiencias de jugadores, de desarrolladores y de personas de todas partes, un poco que puedan aportar opiniones con sentido y con riqueza, pues genial, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De que continúe así. Si en un futuro pues recibimos donaciones, recibimos patrocinios, pues bienvenidos serán, pero en un principio no queremos que dependa del dinero el que el proyecto siga adelante o no.
de esta forma pues tenemos por un lado garantizada la independencia y por otro lado bueno, pues tampoco estamos siendo víctimas de esa presión que conlleva trabajar para cobrar, ¿sabes? Es un poco lo que yo no quiero tampoco, sino quiero que esto se haga por gusto, porque al final es algo muy es algo que ciertamente es difícil de vender. ¿Y por qué? Porque es algo muy de todos. Es un poco lo que yo quiero transmitir en cuanto al contenido que se va a mostrar. ¿Qué será de Jesús Fabre? Que es la persona que se ha dejado un poco todos 2 años de su vida o un poquito más en sacar esto para adelante y en buscar gente. Y bueno, pues en mi caso, mi enfoque es continuar haciendo esto como algo de mi tiempo libre, pero a la vez intentar como apoyar el proyecto con el conocimiento que yo adquiera profesionalmente y viceversa. Entonces lo que quiero es trabajar en documentación, en temas de comunicación también, videojuegos, community manager, relaciones públicas y bueno, pues ahí voy a enfocarme, porque he aprendido mucho en estos 2 años y bueno, pues espero que os guste lo que vaya a hacer y que, bueno, pues que en el futuro también pues esto pueda redundar en un beneficio para este proyecto tan bonito que creo que es de Gamer Insight. Y ya, pues muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer desde aquí no solo a vosotros que estáis viendo esto como aficionados, sino a los que lo estáis viendo como miembros del equipo. Gracias por haber colaborado en este proyecto durante todo este tiempo. Que sepáis que este trabajo no va a quedar pues en balde, que todo esto continúa y que bueno, que lo único que hay que hacer es enfocarlo, continuar trabajando en ello y planificar bien las cosas como se están haciendo. Y bueno, pues gracias a todos y un saludo muy fuerte para vosotros, la comunidad de Vandal y la comunidad de Gamer Insight.